Buenos días con todos los compañeros. Esta es la presente exposición sobre procesos aleatorios de la materia de sistemas de comunicación, realizado por Jonathan Nivicela, en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Cuenca. Respecto al capítulo uno que está detallado en el libro de sistemas de comunicación de Simons Huygens, y tenemos el capítulo que nos refiere a procesos aleatorios o procesos estocásticos. Dentro de lo que es la introducción podemos hablar de que los modelos matemáticos permiten describir fenómenos físicos. Estos pueden ser de dos tipos, determinístico o estocástico. Las características de un fenómeno tanto aleatorio se describen a través de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria que representa el fenómeno. ¿Sí? En la teoría de probabilidad, las propiedades estadísticas que se manejan para la ocurrencia del fenómeno se dan con respecto al tiempo, ¿sí? Y a un espacio de muestras que son consideradas. En los sistemas de comunicación, en general, no solo de radio, la señal que recibimos puede tener no solo la información que nosotros habíamos enviado, sino también una interferencia aleatoria o un ruido, ya sea generado por instrumentos internos de la electrónica de los dispositivos que permiten la comunicación, o ya sea creada por el medio, es decir, por la atmósfera, por viento desde el emisor y con cuestiones físicas de los conductores. Ahora, tenemos la definición matemática de un proceso estocástico o un proceso aleatorio. De esto se dice que tenemos un espacio muestreal S, del cual se toman diferentes muestras S1, S2, Sn, lo cual se puede determinar o se puede describir como si fueran señales. A esto, a las señales, simplemente todas ellas son señales, hablemos de que no son determinísticas, es decir, contienen información determinística o información que en algún momento fue determinística, pero el momento de llegar al receptor ya no es determinística, hablemos de que es estocástica. ¿Por qué se da esa condición de estocástica? Porque se ha interferido alguna otra señal sobre ellas, por ejemplo ruido. Y esto, por ejemplo, aquí tenemos resultado primer ensayo, resultado segundo ensayo, resultado del enésimo ensayo, en una escala de tiempo. Ahora, de esto, la idea es que en cada tiempo, en cada t, es posible determinar realmente cuál es la señal, es decir, cuál es la señal debido a una distribución de probabilidad, es decir, dada una probabilidad o una distribución de probabilidad. Entonces, la definición matemática de proceso estocástico viene para ello, que en unas muestras o en un conjunto de señales, eh, cada señal tiene en determinado tiempo una distribución de probabilidad. A esto le podemos agregar la definición matemática o el modelo ya matemático. Me dice simplemente que una familia de variables aleatorias, tal como tenemos acá, variables aleatorias, ¿ya? En donde x de t, en donde t es el parámetro perteneciente al conjunto indexado t, en pocas palabras es el tiempo, ¿ya? De lo cual sea todo este conjunto de variables se le denomina proceso estocástico, o mejor conocido en este módulo como proceso aleatorio, ¿ya? Y se denota de la siguiente forma, me dice simplemente x de dos variables de tiempo y la probabilidad, una función de probabilidad entre un periodo de menos t y t, ¿sí? Entonces, cada una de estas muestras está contenida en el conjunto del espacio muestreal, ¿sí? Entonces, simplemente el proceso estocástico, el proceso aleatorio, es la unión o el conjunto de todas estas muestras, es decir, de todas estas variables aleatorias, la unión. Esto define un proceso aleatorio. Aquí tenemos un gráfico en el cual igualmente podemos analizar. Tenemos diferentes señales, una señal 1, 2, 3, 4, una késima, una enésima señal. Y en cada uno de estos tiempos debe existir para cada uno de los puntos de la señal no una parte determinística, sino una distribución de probabilidad que nos permite determinar la señal. Ahora, tenemos el concepto también de proceso estacionario. El proceso estacionario podemos definir de dos formas: un proceso estacionario estricto, un proceso estacionario evolucionario y un proceso estocástico débilmente estacionario, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. El primero nos menciona que nosotros tenemos una distribución conjunta, ya de un vector n-dimensional, es decir, tenemos un conjunto de señales, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos x en t1, x en t2, x en tn, ¿sí? Me dice que también tenemos otro vector x de t1 más tau, x de t2 más tau y un xtn de tau, ¿sí? Y me dice que esta debe ser la misma para todo tau. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es que simplemente existe la misma
digamos, la misma distribución de probabilidad ante un desplazamiento tau. ¿Sí? Entonces, siendo así, dice proceso estocástico, se dice que es proceso estocástico estacionario o de estado estacionario. ¿Sí? ¿Qué significa? Nada más que si nosotros tenemos una distribución para una variable o una señal x en un tiempo t1, si nosotros hacemos un desplazamiento de tau, la distribución de probabilidad sigue siendo la misma. Entonces, esto es a lo que nos llamamos un proceso estacionario o un proceso estocástico estacionario estricto. ¿Ya? Luego, bueno, aquí tenemos las propiedades, dice es decir, las propiedades determinísticas de un proceso se mantienen invariantes bajo el radiación tiempo. Es decir, la parte estadística, la parte probabilística de esta señal no cambia cuando varía el tiempo. Entonces, es decir, la misma distribución de probabilidad se aplica para cada uno de los tiempos. A eso se refiere. ¿Bien? Luego tenemos un proceso estocástico evolucionario. ¿Ya? Proceso estocástico evolucionario es aquel que no es estacionario, es decir, que no cumple la condición anteriormente mencionada. Y luego tenemos débilmente estacionario, en el cual se dice que cumple esta condición, o se lo llama también estacionario en covarianza, si la función de valor medio es constante e independiente de t y su función de autocovarianza depende de la diferencia de argumentos. En pocas palabras, depende de dos condiciones. Hablamos de que un proceso es estacionario, estocástico es débilmente estacionario cuando su valor de esperanza matemática e de x de t, ¿ya?, es igual a una constante. ¿Sí? Cuando su media, hablemos, ¿sí?, es igual a una constante. Y cuando su covarianza, ¿ya?, dado dos tiempos, un tiempo y un desplazamiento tau, es igual a un h de tau. ¿Sí? Es decir, que solo depende del desplazamiento del desplazamiento o de la variación de tiempo, que no depende de nada más. Es decir, la covarianza, cuando la covarianza depende nada más del desplazamiento temporal o del lapso de tiempo, entonces a ello se le denomina un proceso estocástico débilmente estacionario, es decir, debe cumplir las dos condiciones. Ahora, tenemos las funciones, o bueno, en este caso la función de media, funciones probabilísticas estadísticas que se manejan dentro de una señal o un proceso estocástico en este caso. ¿Ya? Entonces dice, considerando un proceso estrictamente estacionario, nótese que se pide estrictamente estacionario, definimos la media de un proceso x de t como el valor esperado de la variable aleatoria, en el caso de obtenido o al observar un proceso de algún tiempo t, ya como se indica mediante, se denomina mediante mu de x de t, y bueno, se dice expected value o la esperanza de x de t. Ahora, esto responde a esta integral. Esta se llama una integral de momentos o el primer momento de la función de distribución. ¿Sí? Entonces, la integral de menos infinito a más infinito de x multiplicado por f de x. ¿Ya? X de t, obviamente, integrado con respecto a x. En el caso del proceso estrictamente estacionario, habíamos visto que esta media era constante, por tanto aquí se especifica mu de x de t es igual a mu de x, es una constante. ¿Sí? En otra explicación o en otro ámbito de explicación para otras bibliografías, nos especifica lo siguiente, dice cx de t para todo t perteneciente a t mayúscula, un tiempo, es un proceso estocástico, entonces se denomina la función de media a mu de x, que es una función de t evaluada en el número, perdón, que se evalúa el tiempo en los reales, ¿ya? Y nos especifica lo mismo, mu de x es igual a la esperanza matemática de x de t, ¿ya? Sabiendo que es una constante cuando el proceso es estocástico o estable, ¿ya? Estocástico, perdón, proceso estocástico estable. Ahora, tenemos la función de autocorrelación. La autocorrelación busca, hablemos así, de relacionar dos variables. En este caso vamos a relacionar dos señales. Entonces, lo que queremos hallar es qué relación existe la una señal con la otra señal, si están relacionadas, si no están relacionadas, si mantienen una dependencia o no mantienen una dependencia. Entonces, esta función de autocorrelación del proceso, ¿ya?, es nada más la esperanza matemática del producto de las dos variables aleatorias, en este caso x de t1 y x de t2, ¿ya?, obtenidos obviamente al observar el proceso en diferentes tiempos, en t1 y en t2 respectivamente. De esta manera podemos escribir la covarianza, perdón, la autocorrelación r de x t1 t2 depende o es la esperanza matemática de xt1 multiplicado por xt2. ¿Ya? Esto habíamos visto que la esperanza matemática no es nada más que una integral de momentos. Esto, al ser un producto, no es nada más que una doble integral de, digamos, de dos momentos, x1 por f de x1 y x2 por f de x2. O en su caso, aquí tenemos una distribución de probabilidad conjunta, es decir,
la función de probabilidad que relaciona ambas variables. Entonces, por tanto, simplemente es x1 que multiplica x2 por esta función conjunta. En inglés se le denomina y es más conocida como joint density function, en lo cual es la función de distribución, distribución de probabilidad conjunta, traducido al español, ¿ya? Obviamente integrado en dx1 de x2. Esta función, lo que simplemente de autocorrelación, es para un proceso o simplemente significa, bueno, que la función en un proceso estrictamente estacionario solo depende de la diferencia de tiempo, ¿sí? Recordemos que habíamos planteado dos condiciones anteriormente y decíamos que depende únicamente de la diferencia de tiempo. Entonces, esta autocorrelación para un proceso estrictamente estacionario, R de x T1 T2, no es nada más que no depende de T1 T2, sino depende de la diferencia de T1 y T2, es decir, depende de la diferencia de tiempo en la cual estemos observando o analizando la señal, ¿ya? De manera similar tenemos la autocovarianza que tiene relación con la autocorrelación, ¿ya? Para un proceso estrictamente estacionario x de t se describe como, ya usamos la c de x de t1 t2 y no es nada más que esto de aquí, ¿ya? Es la esperanza matemática de la diferencia de la señal con respecto a la media o la variación de la señal respecto a la media para ambas variables. Por ello es x de t1 menos mu de x y x de t2 menos mu de x, sabiendo que mu de x es la misma todo el proceso, debido a que es un proceso estrictamente estacionario. Entonces nuevamente podemos ver o se puede reescribir esto mediante artilugios matemáticos, mediante manipulación matemática, que la autocovarianza no es nada más que la autocorrelación de un proceso estrictamente estacionario menos la media elevada al cuadrado, ¿sí? Acotando esto de aquí desde otra bibliografía, me dice que sea x de t perteneciente a un lapso de tiempo. Un proceso estacionario se llama función de autocorrelación de varianzas. ¿Sí? Tenemos esto de aquí, producto de estas dos variables en el plano de los reales, ya tenemos la misma relación y podemos definir, solo que aquí definimos con una parte estadística, no probabilística, sino estadística, y hablamos de la covarianza dividido para sigma t1 y sigma t2. ¿Sí? Sigma no es nada más que la desviación estándar, ¿ya? Ahora, tenemos la función de medias y correlación, ¿ya? Ahora, de esto, nosotros podemos tener algunas propiedades o algunas consecuencias de lo que hemos venido analizando. Sin embargo, nos dice que deben hacerse notar con todo cuidado dos puntos importantes. La media y la función de autocorrelación proporcionan solo una descripción parcial de la distribución del proceso aleatorio, es decir, no es total, es solamente parcial. Las condiciones de las ecuaciones 1.7 que está descrito acá abajo, que la media es constante para toda la función, y la 1.9 de que la autocorrelación no depende de dos valores T1 y T2, sino depende únicamente de la diferencia de tiempo, es decir, T1, T2 menos T1, ¿ya? Dadas estas ecuaciones, estas condiciones, que significan la media y la función respectivamente, ya dice simplemente no son suficientes para garantizar que el proceso aleatorio sea estrictamente estacionario, ¿sí? Es decir, no es suficiente. Por tanto, ya estas consideraciones se las lleva o nos limita simplemente a una descripción parcial, ¿sí?, del proceso. Y bueno, o sea, los procesos que cumplen estas condiciones nada más reciben el nombre o la denominación de procesos estocásticos de segundo orden o estacionarios en sentido amplio o débilmente estacionarios, por lo que ya no se habla de estrictamente estacionarios, sino simplemente estacionarios, ¿ya? Por ello, dicen, de aquí en adelante se referirá simplemente como procesos estacionarios, ¿ya? Ahora, tenemos las funciones de correlación cruzada, ¿ya? Esto de funciones de correlación cruzada generalmente se nos aplica cuando tenemos señales de entrada y de salida. En este caso estamos utilizando únicamente como dos variables aleatorias, una x1 y una x de t y una y de t. Ahora, cada una de ellas tiene una función de relación, por ejemplo, tiene de autocorrelación una Rx y una Ry, respectivamente. Las dos funciones de autocorrelación cruzada, es decir, qué relación existe entre la una función y la otra función, si es que están relacionadas, si no están relacionadas, si tienen dependencia o no hay dependencia, ya, se lo calcula como R de XY, autocorrelación cruzada o correlación cruzada, de t dependiendo de mu. Perdón, de t y de u. A la final t y u son tiempos nada más. ¿Qué es esto de aquí? Nada más es la esperanza matemática de x de t multiplicado por y de u, ¿sí? Y en función de u. Podemos verlo simplemente al revés, ya que la correlación yx, es decir, de la función y con respecto a x, es lo mismo, ¿sí?
donde t y u nos dice denotan valores de tiempo, ¿sí? Para los cuales se ha observado el proceso, ¿ya? En este caso me dice la correlación de los procesos x de t se exhiben de manera conveniente en una matriz, ¿ya? Entonces es mucho mejor analizarla en una matriz y podemos ver esa matriz que estamos planteado para la correlación cruzada. Ahora, esta matriz se llama matriz de correlación del proceso estacionario, perdón, proceso aleatorio X y Y. Si cada uno de los procesos X y Y son estacionarios y además son conjuntamente, bueno, es decir, cada uno es estacionario y los dos también son estacionarios, entonces se puede escribir simplemente como un R de tau. Recordemos que ese tau es la diferencia de tiempo entre t y menos u, ¿sí? Recordemos cuando era un proceso estacionario no dependía de dos variables, sino dependía de la diferencia de esas dos variables de tiempo, o sea, la diferencia de dos tiempos. Entonces tenemos R de tau a esa matriz que la mencionen ahí, que tiene la misma relación con la matriz anterior. Ahora, pasamos entonces a un nuevo concepto que es el proceso ergódico. Denominación de esto de aquí nos dice es un proceso simplemente ergódico en el tiempo si en el tiempo promedio de un simple registro es aproximadamente igual al promedio de todo el proceso, ¿ya? ¿Qué significa esto? Simplemente hablamos de un proceso ergódico cuando sacamos un promedio y en un registro, es decir, en una parte, y ese promedio es igual en todo el proceso. Es parecido a lo que habíamos analizado en la parte de estacionario, ¿sí? Pero tenemos una definición matemática. La esperanza matemática de x de t, tenemos esta integral de, perdón, esta sumatoria de 1 a n, ¿ya? Para x de t para un proceso de tiempo discreto y para un proceso de tiempo continuo. Nótese que en tiempo discreto tenemos valores discretos, por tanto se hace simplemente una sumatoria, mientras que en procesos de tiempo continuo tenemos una señal continua, por tanto se debe integrar bajo la curva o bajo esta señal, ¿ya? Y obviamente es un promedio, por ello se divide 1 sobre n y en este caso 1 sobre t. Ahora, en general dice las propiedades ergódicas de un proceso estocástico se asumen verdaderas para el análisis de datos observados en ingeniería, es decir, y por tanto, las propiedades estadísticas de un proceso aleatorio pueden ser evaluadas a partir del análisis de un único registro. En pocas palabras, significa que si logramos demostrar que un proceso es ergódico, el momento que nosotros analicemos simplemente parte del registro, ya estaríamos analizando absolutamente todo el registro. Entonces, es la ventaja de tener un proceso ergódico, que yo solo puedo analizar una parte del registro y con ello esas propiedades se repiten para todos los datos observados. Tenemos ahora un proceso aleatorio a través de un filtro LTI, ¿sí? ¿Qué es un filtro LTI? Viene de la parte de inglés Linear Time Invariant, que no es nada más que el lineal e invariante en el tiempo. Esto está dentro de sistemas lineales, lo cual ya es una materia anterior, pero se estudia de igual forma. Se supone que tenemos un proceso aleatorio x de t al cual se le aplica o se le pone en entrada o se le pone como entrada, es la entrada de un filtro y de lineal invariante con el tiempo, ya, en respuesta al impulso. Que es lineal es que cumple las propiedades de linealidad, que son dualidad dualidad y aditividad. Mientras que invariante en el tiempo significa que si yo varío la entrada, también varía la salida, y si varío la salida es lo mismo que haber variado la entrada. Eso se refiere a invariante en el tiempo, ¿ya? Entonces, este filtro tiene una función de transferencia o una función de respuesta, simplemente h de t, produciendo un nuevo proceso aleatorio, y de t, es decir, lo que les había mencionado anteriormente, entra un x de t y sale un y de t, en la salida obviamente, ¿ya? Entonces, resulta, dice, difícil describir la distribución de probabilidad de este proceso, ¿ya? Aun cuando hay distribución de probabilidad de proceso aleatorio de entrada y una para salida, pero bueno. Entonces, ahora debemos definir un tiempo desde menos infinito hasta más infinito, y nosotros podemos hallar una relación o podemos especificar propiedades, ¿ya? De la salida con respecto a la entrada. Por ejemplo, tenemos que y de t, es decir, el proceso resultante, no es nada más que una integral de desde menos infinito hasta más infinito de h de t1, x de t menos tau 1, delta tau 1. ¿Ya? ¿Qué significa esto? No es nada más que una integral de convolución, es la respuesta al impulso. Es decir, si yo aplico una entrada a un sistema, nos da una salida, y esta salida, como se estudia en sistemas lineales, nada más responde a una integral de convolución, que es el proceso de convolución de respuesta al impulso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos también para encontrar la media, ¿sí? En este caso, en este tipo de procesos, la media simplemente va a ser la esperanza matemática de esto de aquí, entonces tenemos especificado como esperanza matemática. A partir de ello, tenemos también tenemos la esperanza de, perdón, la media de y, en lo cual podemos calcularlo de esta forma. Ahora,
Sabiendo que es constante para procesos estacionarios, porque recordemos que procesos estacionarios son los que generalmente aplicamos, los que generalmente tenemos, podemos encontrar que la media de y no es nada más que la media de x multiplicado por h de 0, es decir, por la función de transferencia o la respuesta al impulso que tiene el sistema. Ya. Entonces, continuando en la parte de un filtro LTI, podemos igualmente analizar la transmisión del proceso. Ahora, en este caso analizaremos la parte de la autocorrelación. ¿Sí? ¿Cómo deducimos la autocorrelación? Tenemos aquí todo un desarrollo matemático en el cual simplemente llegamos a una deducción de cómo encontrar o cómo definir la autocorrelación de la salida, ¿sí? Dada la entrada. Entonces responde todo ese proceso matemático, está detallado para, se puede hacer la revisión bibliográfica para entender mucho mejor la parte matemática de esto de aquí. Ahora, tenemos otro concepto y es la densidad espectral de potencia, es decir, cuál es el espectro de la potencia o cuál es el espectro de densidad que tiene la potencia de la señal. En este caso tenemos una señal X y esto se analiza en frecuencia, por eso es un análisis espectral. Responde netamente a esa integral que hemos expresado ahí, r de x por la exponencial de menos j2pi f de tau. ¿Sí? Si se nota, la densidad espectral no es nada más que la transformada de Fourier de la autocorrelación, es decir, la transformada de Fourier de Rx de tau, o en este caso Rx de tiempo, con lo que encontramos una función S de x, pero ya en el dominio de la frecuencia. Entonces, como concepto nos dice la función Sx de f recibe el nombre de densidad espectral de potencia, espectro de potencia del proceso estocástico que es de T, y se puede solucionar, se puede sustituir en la siguiente. Entonces, podemos encontrar la esperanza matemática de la salida de y cuadrado si analizamos únicamente como la respuesta del filtro y HDF y la HDF al cuadrado y la densidad espectral de potencia. ¿Sí? Note que estamos trabajando en el dominio del tiempo, entonces dominio de la frecuencia. Esto analizado en el dominio del tiempo no es nada más que una integral, o digamos es un producto, es una convolución que acá se convierte en un producto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la explicación de la ecuación que acabamos de ver, en el cual tenemos todo ello. Dice el valor cuadrático medio de la salida de un filtro lineal invariante en el tiempo, es decir, un LTI, en respuesta al proceso estacionario, es igual a la integral sobre las frecuencias de la densidad espectral de potencia de proceso de entrada, multiplicado por la respuesta en magnitud al cuadrado del filtro. ¿Ya? En pocas palabras, es la integral que acabamos de escribir. En este equivalente deseado, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, se puede analizar también en el dominio del tiempo y está en la parte de abajo, pero nótese que es mucho más llevadero, mucho más entendible, analizado esto en el dominio de la frecuencia. Ahora, de esto nosotros podemos rescatar propiedades. ¿Sí? De la función de densidad espectral de potencia tenemos ciertas propiedades. Para ello, como dijimos, nos hemos apoyado en la transformada de Fourier y obviamente es de ida y vuelta, es decir, que la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier y la antitransformada de la densidad espectral de potencia se convierte en la autocovarianza. Entonces, es simplemente una relación de transformadas de Fourier. ¿Ya? Entonces esto se conoce en la teoría de análisis espectral. El proceso aleatorio es nada más como las relaciones de Einstein, Weber, Kirchner. Ahora, en estas propiedades, bueno, tenemos estas dos ecuaciones. La primera propiedad nos dice lo siguiente. El valor de la frecuencia cero, es decir, la frecuencia cuando la frecuencia, el análisis frecuencial es cero, o la frecuencia cero en pocas palabras, de la densidad espectral de potencia de un proceso estacionario es igual al área total bajo la curva o la gráfica de la función de autocorrelación. En pocas palabras, si quiero analizar la potencia cuando la frecuencia es cero, no es nada más que la integral bajo la función de autocorrelación. Nada más. ¿Ya? Eso se puede demostrar obviamente haciendo f igual a 0. Tenemos la segunda propiedad, la cual nos dice el valor cuadrático medio de un proceso estacionario es igual al área total bajo la gráfica de la densidad espectral de potencia. ¿Sí? Es decir, si quiero encontrar la esperanza matemática de la señal al cuadrado, ¿ya? No es nada más que encontrar la integral de la densidad espectral de potencia. Y esta, bueno, se puede demostrar mediante esa explicación, haciendo tau igual a 0 e invirtiendo, y advertir una condición inicial. Teniendo la propiedad 3, lo que nos habla es la densidad espectral de potencia de un proceso estacionario siempre es no negativa, es decir, es siempre positiva o mayor o igual a 0.
¿Qué significa? Que la densidad espectral de potencia no puede ser negativa, es decir, no se describe bajo el tiempo. ¿Por qué? Hablamos de potencia y si veíamos la ecuación, responde a una esperanza matemática de un valor cuadrático. Por tanto, esto no es, el momento que le vamos al cuadrado se elimina cualquier componente negativa, cualquier parte negativa. Por lo tanto, siempre esto va a ser positivo. La siguiente propiedad nos habla de la densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio para valores reales. ¿Ya? Nos dice que es una función par de la frecuencia, en pocas palabras, ¿ya? Que la función es simétrica con respecto al eje, digamos, al eje vertical. ¿Ya? Entonces hablamos de que s de x analizado para una frecuencia positiva es igual a s de x en una frecuencia positiva. Y esto es fácil de mostrar aplicando en la transformada que habíamos descrito anteriormente. Tenemos la propiedad 5 en la cual nos dice la densidad espectral de potencia normalizada en forma apropiada tiene las propiedades que suelen asociarse con una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Recordemos, esta es una función de densidad espectral de potencia, no de probabilidad de una señal. Pero nos dice que normalizada, es decir, aplicada una normalización, responde a las mismas propiedades que tiene la density function, que se la denominan en inglés. Entonces esta normalización se la realiza mediante lo siguiente, o se lo hace con respecto a un área total bajo la curva, o la gráfica de la densidad espectral de potencia, es decir, el valor medio cuadrático del proceso. Entonces se considera la función p de x una función de potencia normalizada a s de x de f dividido para la integral de menos infinito más infinito de s de x de f. En pocas palabras, ¿qué estamos haciendo? Es tomando la función espectral o de densidad espectral y nada más dividiendo para su área bajo la curva, es decir, para todo su contenido. A la luz de estas propiedades, ya de la 2 y la 3 que habíamos mencionado anteriormente, se puede dar cuenta ¿sí? que la normalización no está definida por la ecuación que establecimos ¿sí? y se comporta de manera similar que la función de densidad de probabilidad o la probability density function, la PDF, que se denomina en otras bibliografías. Ahora, respecto a las densidades espectrales cruzadas, ¿sí? Hablamos de la densidad espectral de la entrada con respecto a la salida o viceversa de la salida con respecto a la entrada. Esto ya habíamos hablado anteriormente de autocorrelación cruzada. Ahora hablamos de la densidad espectral cruzada. Entonces obviamente lo que vamos a utilizar es la autocorrelación cruzada. Y si se puede notar en las ecuaciones la 1.68 y la 1.69, la función de densidad espectral cruzada nada más responde a la transformada de Fourier de la autocorrelación cruzada. Entonces no hay mayor complejidad más que realizar una transformada de Fourier. Nuevamente, si tomamos la antitransformada de Fourier de las funciones espectrales cruzadas, lo que vamos a obtener es la autocorrelación. Esto obviamente es una propiedad lógica, una propiedad ya conocida de los pares de transformadas de Fourier. Ahora, en esto de densidades espectrales cruzadas ya nos habla de que no son necesariamente funciones reales en la frecuencia, es decir, pueden ser funciones complejas o pueden tener una parte compleja o pueden describirse en el plano complejo. ¿Ya? Sin embargo, es una función par. O, bueno, no hablemos de una función par, sino que se mantiene en una relación. La autocorrelación de x y evaluado en un tiempo tau es igual a la autocorrelación de y con x, pero evaluado en un tiempo de menos tau. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación se la puede demostrar haciendo mediante las densidades espectrales cruzadas la demostración o el cambio de variable que se hace en la parte inferior de f para menos de f y para s de yx, pero en la parte compleja o la parte conjugada, perdón, la parte conjugada analizada en la frecuencia. Ahora, entramos entonces en la parte de las funciones de densidad espectral. Empezamos a analizar los tipos de procesos que podemos tener en una señal. Uno de los procesos es primero el proceso normal o proceso gaussiano. Este proceso estocástico se dice que es un proceso gaussiano si para cualquier tiempo t la variable aleatoria x de t tiene una distribución normal, es decir, una distribución de probabilidad normal. Un proceso normal es importante en el análisis estocástico de un fenómeno aleatorio observado en las ciencias naturales, ya que muchos de los fenómenos aleatorios se ajustan a esta distribución de probabilidad, es decir, se ajustan a este tipo de procesos. Por ejemplo, el movimiento de la superficie de un océano responde a un proceso normal o un proceso gaussiano. Entonces, para su definición, se supone la observación de un proceso x de t en un intervalo desde el tiempo 0 hasta un tiempo t mayúsculo. Entonces, se supone también un proceso aleatorio, ya, por
por medio de alguna función g de t, y luego dice integramos el producto g de t x de t a lo largo de este intervalo de observación, obteniendo de esta manera una variable aleatoria que está definida por t. Lo que estamos encontrando simplemente es una nueva variable aleatoria integrada de 0 a t de la observación de un proceso. Entonces, esta variable aleatoria y tiene una distribución gaussiana. Si su función de densidad de probabilidad tiene la siguiente forma. Y si nosotros podemos ver f de y, no es nada más que o es la distribución de probabilidad gaussiana para una variable o un proceso. Entonces, en este caso, nos dice que mu de y es la media y sigma de y al cuadrado es la varianza, algo que ya es conocido dentro de la parte probabilística. La gráfica de esta función se describe más abajo, ¿sí? La distribución de un proceso gaussiano o lo que se conoce como la campana de Gauss. Ahora, en otro concepto tenemos el ruido. Es un tipo de proceso estocástico, ¿sí? Estamos analizando el tipo de procesos. Tenemos otro tipo de proceso estocástico y este es meramente estocástico, en su totalidad es el punto de análisis de los procesos aleatorios, lo cual es el ruido o en bibliografías en inglés se denomina noise. El término ruido suele usarse para designar a señales que no son deseadas y tienden a perturbar la transmisión y procesamiento de la señal en los sistemas de comunicación y no tenemos control completo sobre ellos, es decir, no podemos determinar cuál es el ruido. Solo se puede intuir o determinar probabilísticamente cuál es el ruido. En la práctica encontramos que existen muchas fuentes potenciales de ruido, es decir, hay muchas fuentes que pueden generar ruido. En este caso, pueden ser externas o pueden ser internas. Externas como por ejemplo ruido atmosférico, ruido galáctico, ruido hecho por el hombre, y internas por el sistema, que son los sistemas de conmutación o la disparos de electrones dentro de los distintos dispositivos. Entonces, según esta categoría, nos incluye un tipo importante de ruido, ¿ya? Que surgen de las fluctuaciones espontáneas de la corriente de voltaje, lo que estábamos mencionando, dentro de los circuitos eléctricos. Este tipo de ruido representa limitaciones básicas en la transmisión o detección de señales de comunicación que incluyen el uso de dispositivos electrónicos. Los dos ejemplos más comunes de estas fluctuaciones espontáneas dentro de circuitos es el ruido de disparo y el ruido térmico, los cuales se van a describir a continuación. Entonces, aquí podemos ver gráficamente lo que representa un ruido. Nosotros tenemos unos datos transmitidos en forma binaria, ceros y unos. Es decir, esto en la parte de la emisión no es nada más que una señal cuadrada en alto cuando es 1 y en bajo cuando es 0. Sin duda, a pesar de la transmisión, o por lo más fiable que sea la transmisión, hay una interferencia de ruido. Ese ruido se puede o está determinado mediante esa señal gráficamente, más no matemáticamente. Cuando sumamos la señal más el ruido, lo que podemos darnos cuenta es que la señal original pierde su forma o pierde su fácil identificación. Sin duda, a pesar de ello, nosotros, después de un tiempo de muestreo, tenemos que lograr recuperar eso de ahí. Y si podemos analizar, debido a ese muestreo, se logran introducir datos erróneos en la información, lo cual no es deseable. Entonces, por ello es importante el análisis y eliminación del ruido dentro de los sistemas de comunicación. Entonces, uno de los primeros tipos de ruidos que vamos a analizar es el ruido de disparo. El ruido de disparo es un tipo de ruido electrónico que tiene lugar cuando un número finito de partículas que se transportan energía, tales como electrones en un circuito eléctrico o fotones en un dispositivo óptico, es suficientemente pequeño para dar lugar a una aparición de fluctuaciones estadísticas apreciables en una medición. Planteamos o se modela el ruido de disparo como simplemente pulsos, ¿ya?, en determinados tiempos. Tenemos ahí, por ejemplo, un modelamiento ligero del ruido de disparo, respondiendo a una función h de t menos t de k, ¿sí?, donde nos dice es el pulso de corriente generado en el tiempo t de k. Este proceso x de t definido por tal ecuación es uno estacionario denominado ruido de disparo. Esto se da generalmente por los valores discretos de corriente, es decir, notemos que fluyen electrones, pero los electrones son cantidades discretas, entonces el momento que fluyen, cada fluctuación de electrón o cada variación de electrón produce un ruido de disparo. Tenemos su media x de este ruido de disparo, mu de x, que no responde nada más que lambda, y la integral de menos infinito más infinito de h de tau, donde lambda es la velocidad del proceso, ¿ya? La velocidad del proceso, y h de t es la velocidad de la onda, y h de t es la velocidad de onda de un pulso de corriente.
dentro del ruido de disparo entonces también tenemos la autocovarianza de la señal, siendo así, por ejemplo, la autocovarianza lambda por la integral o lambda sí por la integral de menos infinito más infinito de h de t más tau, ¿sí? Lo que simplemente es una relación definida desde lo anterior que habíamos visto que mu de x era la integral de menos infinito más infinito de h de tau. Entonces, este resultado se le conoce como el teorema de Campbell. En el caso de una onda cuadrada, en el caso de una señal que lo menciona rectangular de amplitud a y duración t, la media del proceso de ruido disparo es lambda a de t, es decir, la amplitud por el tiempo de duración. Y su función de autocovarianza es la siguiente, ¿sí? Y se define para el intervalo de tau dentro del tiempo de duración de la señal y para fuera de la señal simplemente 0. Ahora, tenemos el otro tipo de ruido, ¿cuál es el ruido térmico? ¿Sí? En el ruido térmico el nombre está dado, es el nombre dado al ruido eléctrico que surge del movimiento aleatorio de electrones en el conductor, ¿sí? Es decir, aquí hablamos de lo que habíamos mencionado hace un momento, de los valores discretos. El valor medio cuadrático del voltaje del ruido térmico, V de Tn, que aparece en los terminales de un resistor medido en el ancho de banda de una frecuencia de un delta F Hz, está dada para los fines prácticos de la siguiente forma, ¿sí? Entonces tenemos la esperanza matemática del voltaje al cuadrado y tenemos esa forma, ¿sí? Donde esto vemos claramente que depende de la variación de la frecuencia, si la banda de la frecuencia de la cual está trabajando, eso de ahí, ¿ya? Entonces, ¿dónde cae la constante de Boltzmann? Sí, la constante de Boltzmann es bastante usada dentro de la física y de conductores y es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por grados Kelvin. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin y R es la resistencia en ohms. De este modo, lo que nos dice es posible que modelemos un resistor ruidoso por medio de un circuito equivalente Thevenin, compuesto por un generador de voltaje de ruido de valor cuadrático medio tanto, ¿sí? En serie con un resistor sin ruido, como muestra la figura, pero bueno, lo cargamos la figura aquí. De manera alternativa podemos recurrir al circuito equivalente de Norton también, lo que puede ser un generador de corriente de ruido en paralelo con una conductancia sin ruido, ¿sí? Entonces, esto nos permite modelar y ver que el valor cuadrático medio es a lo siguiente, simplemente 4K por T y por G delta F amperes, ¿ya? Donde G 1 sobre R es la conductancia, nada más. Ahora, tenemos algo que sí es bastante más notable, bastante más analizable, que es el ruido blanco, o el white noise que se conoce en inglés. El análisis del ruido de los sistemas de comunicación suele basarse en una forma idealizada del ruido denominada ruido blanco, cuya densidad espectral de potencia, la SXDF que habíamos analizado anteriormente, es independiente de la frecuencia de operación, es decir, que sus frecuencias no dependen de la frecuencia de operación. El adjetivo blanco se usa porque la luz blanca contiene cantidades iguales de todas las frecuencias dentro de la banda visible de radiación electromagnética. Expresamos la densidad espectral de potencia de ruido blanco con una función de potencia denotada por W de T. ¿Sí? W de T, debido a W de white, de blanco, ¿sí? Entonces nos dice que simplemente la densidad espectral SWDF es nada más que n sub 0 dividido para 2. ¿En dónde? N sub 0, dice, ya son watts por hertz, son unas dimensiones de watts por hertz. Y el parámetro, bueno, n sub 0 casi siempre corresponde con la etapa de entrada del receptor de un sistema de comunicación. Entonces, por tanto, es posible escribirlo como n de 0 es igual a k por t sub e, en donde k es la constante de Boltzmann y t sub e la temperatura del ruido equivalente del receptor, ¿sí? Ahora, el ruido blanco entonces está modelado de una función constante en este caso, ¿sí? Puesto que la función de autocorrelación es la transformada inversa de Fourier de la densidad espectral de potencia, se concluye que para el ruido blanco, ¿sí? Tenemos la autocorrelación. La autocorrelación RW de tau no es nada más que esa relación con un delta de tau, que no es nada más que un impulso o una función impulso en un tiempo cero, y por tanto su densidad espectral no es nada más que una constante. ¿Cómo podemos verlo? Hay una constante en n0 dividido sobre 2. Tenemos el ruido de Van Gogh, otro tipo de ruido. Este ruido se presenta ante fenómenos de, como lo dice su nombre, de Van Gogh. Para analizar los efectos de este ruido, ¿ya? En el desempeño de sistemas de comunicaciones es necesaria una representación matemática del mismo, como todo modelo. Dependiendo de la aplicación de interés, existen dos representaciones específicamente de este ruido, ¿sí? El ruido de banda angosta podemos definirlos en términos de una par de componentes denominadas la fase y la cuadratura. Y el ruido de la banda de fase, perdón,
El ruido de la banda angosta se define en términos de otras componentes denominadas también envolvente y la fase, ¿sí? Entonces, tenemos el ruido de banda angosta, ¿ya? También definido en dos términos, dos componentes u otras dos componentes. Entonces, considerando un ruido de banda angosta NDT, ¿sí? De ancho de banda 2B, en donde B indica el ancho de banda o la frecuencia, perdón, el bauding, centrado en la frecuencia FDC, ¿ya? De acuerdo con la teoría de señales y sistemas paso-banda, es decir, paso-banda, simplemente el paso de frecuencias bajo cierta banda, podemos representar NT de una forma canónica y tenemos una ecuación de representación del ruido de banda angosta. Entonces, en esto, lo que habíamos hablado, hay componentes de fase y de cuadratura, ¿sí? Y estas tienen las siguientes propiedades, ¿sí? La componente de fase se conoce como NF y la componente de cuadratura como NQ ¿sí? NDT tiene media cero, ¿sí? Entonces esto es importante. El ruido de banda angosta tiene una media de cero, ¿sí? Ahora, si el ruido de banda angosta NDT es gaussiano, es decir, tiene una distribución de probabilidad normal o distribución de probabilidad de Gauss, entonces su componente en fase NFDT, ¿ya? Y su componente de cuadratura también son gaussianas conjuntamente, es decir, la relación conjunta entre las dos variables, la probability density function, responde a una distribución gaussiana. Si el ruido de la banda angosta NDT es estacionario en este caso, entonces su componente de fase, ¿ya? Y la componente de cuadratura son estrictamente estacionarias también conjuntamente, es decir, la función de distribución de probabilidad define también una relación estacionaria conjunta. Ahora, si la componente de fase NDF y la componente de cuadratura tienen la misma densidad espectral de potencia, es decir, la misma S, lo cual se relaciona con la densidad espectral de potencia SNF. Entonces, de acuerdo a lo siguiente, podemos modelar eso de ahí para que los dos tengan la misma bajo la misma densidad espectral de potencia. Una quinta propiedad nos dice que simplemente la componente de fase y la componente de cuadratura tienen la misma varianza que el ruido de banda angosta NDT. Sí, esto es una condición que viene también de la media que ya habíamos analizado, que es la misma. La densidad espectral cruzada de las componentes de fase y de cuadratura del ruido NT es puramente imaginaria, es decir, no tiene componente real. De acuerdo a esto, entonces, la densidad espectral cruzada S de cuadratura y de fase es igual a menos S de también cuadratura y fase, pero analizada en la frecuencia, es decir, nos da una relación de que no existe parte real, sino únicamente parte imaginaria. Ahora, ahí se puede ver un modelo en el cual el ruido, cómo se lo filtra o cómo se diferencia o cómo se logra sacar uno el de cuadratura y el de fase. El de cuadratura lo logramos mediante un filtro pasabajas y el de fase también mediante un filtro pasabajas, pero se lo logra mediante luego de hacerle pasar el proceso por una convolución o mediante un sistema representado por funciones de seno y de coseno. Ahora, en resumen, entonces tenemos los tipos de procesos que hemos planteado en el análisis de este estudio, su análisis en correlación y distribución de densidad espectral de potencia, ¿sí? Tenemos para procesos senoidales, para una onda binaria de duración definida o duración unitaria, un ruido blanco filtrado con RC pasabajas, tenemos el ruido con filtrado pasabajas ideal, el ruido blanco filtrado con pasabanda ideal, y un ruido blanco filtrado con un filtro RLC, es decir, resistor, inductancia y capacitancia. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Esa ha sido la descripción del capítulo 1, a breve rasgos, capítulo 1, que era procesos aleatorios.